Canto 10. Llegamos a la isla Eolia, donde habitaba Éolo Hipótada, pariente de los dioses inmortales en su isla flotante. En todo su entorno la rodea una muralla inquebrantable y lisas se alzan sus paredes rocosas. En la mansión del dios viven sus 12 hijos, 6 hijas y 6 hijos en plena juventud, y él ha dado como esposas a sus hijos sus hijas. Todos ellos comen siempre junto a su padre y su señora madre, y tienen a mano infinitos manjares. La mansión huele a grasa de los sacrificios y en el patio hay un constante rumor todo el día. Por las noches, al lado de sus fieles esposas, duermen todos en sus lechos de fina taracea entre sus cobertores. Así que llegamos a la ciudad y a las bellas mansiones. Y Éolo me agasajó allí todo un mes y me preguntó punto por Ilión, las naves de los argivos y la vuelta de los aqueos, y yo se lo fui contando todo en buen orden. De modo que cuando yo a mi vez le pedí marcharme y le solicité algún viático, él no lo escatimó, sino que me ofreció su ayuda. Me dio un odre de la piel de un buey de 9 años, y en él guardó bien atados los rumbos de los vientos ululantes. Porque a él el Crónida lo había hecho guardián de los vientos para que los calmara o soltara a su gusto. Dentro de mi cóncava nave lo anudó de nuevo, con un brillante lazo de plata, a fin de que no se escapara ni el más ligero soplo. Y en nuestro favor permitió que soplara la brisa del céfiro para que nos llevara bien a las naves y a nosotros. Pero esto no se iba a cumplir, pues nos perdimos por nuestra propia insensatez. 9 días navegamos con buen rumbo de noche y de día, y al 10º se vislumbraba ya la tierra patria. Veíamos incluso a quienes encendían hogueras allí cerca, cuando a mí, agotado por el cansancio, me asaltó el dulce sueño. Es que sin descanso había manejado el timón de mi barco, sin turnarme con ningún compañero para llegar lo antes posible a la tierra patria. Los compañeros comenzaron a charlar entre sí con estas palabras. Hay que ver cómo honran y estiman a todas las gentes a cuya ciudad y país se acerca. Muchos objetos preciosos se trae de Troya, sacados del botín. En cambio nosotros, que emprendimos la misma aventura, volvemos a casa con las manos vacías. Ahora le ha obsequiado Éolo con esto, como presente de amistad. Con que va, veamos de qué se trata y cuánto oro y plata se esconde en este odre. Así dijeron y se impuso la maligna deliberación de aquellos. Desataron el saco y se aventaron todos los vientos. Al instante los zarandeó la tempestad y los arrastró llorando hacia alta mar, lejos de la tierra patria. Entretanto, yo, al despertarme, dudé en mi ánimo intachable si dejarme morir arrojándome de la nave al mar, o soportarlo en silencio y seguir compartiendo con ellos la vida. Lo sufrí y me quedé. Arrebujado en mi manto, me mantuve tumbado en mi nave. Los barcos iban arrastrados por las rachas tremendas del huracán hacia la isla Eolia de nuevo, y mis compañeros sollozaban. Allí saltamos a tierra e hicimos aguada, y pronto prepararon la cena mis compañeros junto a las rápidas naves. Y después de que nos hubimos saciado de comida y bebida, entonces yo de nuevo, tomando conmigo un heraldo y otro compañero, me encaminé a la ilustre mansión de Éolo y lo encontré en el banquete junto a su esposa y sus hijos. Al llegar a la casa, ante las jambas del portón, nos sentamos. Ellos se asombraron de vernos y preguntaron: ¿Cómo has vuelto, Odiseo? ¿Qué maligno dios te ha acosado? Pues atentamente te despedimos a fin de que alcanzaras tu patria y tu hogar, y llegaras a donde te fuera grato. Así dijeron, y entonces yo tomé la palabra con corazón dolido. Me arruinaron mis torpes compañeros, y con ellos el sueño funesto. Mas auxiliadme, amigos, que tenéis poder al respecto. Así les hablé tratando de atraérmelos con palabras amables. Ellos se quedaron atónitos, y el padre respondió a mi súplica. Márchate de la isla a toda prisa, tú, el más abominable de los aqueos, porque no tengo por norma hospedar ni velar por el viaje de un hombre que resulta odioso a los dioses felices. Vete, que aquí vuelves marcado por el odio de los inmortales. Al decir esto me expulsaba de su casa, y me alejé entre sollozos. Desde allí proseguimos navegando con el corazón acongojado. El ánimo de los hombres se quebrantaba en la penosa tarea de remar, por culpa de nuestra necedad, y no había socorro del viento. Durante 6 jornadas así navegamos noche y día. Al 7º arribamos a la escarpada ciudadela de Laníos, a Telépilo de la Estrigonia, donde el pastor que vuelve llama al que sale, y éste responde al marchar a sus gritos. Allí
un hombre sin sueño. Podría sacar un doble salario, uno por guardar vacas y otro por pastorear plateadas ovejas, porque allí casi coinciden las rutas de la noche y del día. Cuando allí llegamos a su célebre puerto, que un muro de rocas escarpadas protege alrededor por todas partes, mientras que las riberas se enfrentan paralelas y avanzan hacia la embocadura, dejando una angosta entrada, allí dentro atracaron las naves de curvos costados. En el interior del redondo puerto quedaron varadas muy juntas. En él nunca se encrespaban las olas, ni grandes ni pequeñas. Reinaba una clara bonanza. Subí y me situé sobre una encumbrada atalaya. Desde lo alto no se veían faenas de bueyes ni de humanos, sino que solo divisamos el humo que ascendía de la tierra. Entonces yo envié por delante a unos compañeros a indagar qué hombres eran los que comían el pan de aquella tierra. Elegí a 2 y los hice acompañar de un heraldo. Pusieron pie a tierra y marcharon por un camino llano, por el que los carros traían a la ciudad la leña de los altos montes. Y encontraron delante de la ciudad a una muchacha que iba a por agua, la noble hija del estrigonio Antífates, que había bajado a la fuente Artasia de bellas aguas. De allá solían transportar el agua a la ciudad. Ellos se le acercaron, le dirigieron la palabra y le preguntaron quién era allí rey y a quiénes mandaba. Ella enseguida les indicó la casa de altos techos de su padre, y cuando ellos entraron en la ilustre mansión hallaron a una mujer alta como la cima de una montaña y se espantaron. Aquella, al instante, comenzó a llamar de la plaza al ilustre Antífates, su esposo, que les fue a dar una cruel muerte. Pronto agarró a uno de mis compañeros y se lo engulló como almuerzo. Los otros 2 se dieron a la fuga y llegaron a nuestro barco. Mientras, aquel daba voces por la ciudad y los otros lo oyeron y empezaron a agruparse, los fornidos lestrígones, uno de acá, otro de allá, innumerables, y no parecidos a hombres, sino a gigantes. Nos lanzaban desde las rocas piedras de enorme peso, y al punto comenzó a resonar en las naves un terrible estrépito de hombres que morían y de barcos destrozados, y a algunos los cogían y ensartaban como a peces, y se los llevaban para su repugnante comida. Mientras nos masacraban dentro del hondo puerto, yo saqué la espada aguda de mi costado y con ella corté las amarras de mi navío de proa azulada. A toda prisa advertí a mis compañeros y les ordené aprestarse a los remos para huir de la matanza. Todos a la vez se pusieron a remar, temerosos de la muerte. Por fortuna, escapó hacia el mar más allá de la luz de rocas mi nave. Todas las demás, en montón, fueron allí trituradas. Desde allí proseguimos, navegando con el corazón acongojado, habiendo escapado de la muerte, tras haber perdido a queridos camaradas. Llegamos a la isla de Ea, donde habitaba Circe de trenzados cabellos, la terrible diosa de voz humana, la famosa hermana del despiadado Eetes. Ambos habían nacido de Helios, que alumbra a los mortales, y tuvieron por madre a Perse, hija del dios Océano. Allí costeamos la ribera con la nave hasta dar con un puerto seguro, y algún dios nos guiaba. Luego desembarcamos y nos quedamos 2 días y 2 noches, royendo nuestro ánimo con fatigas y penas. Pero cuando ya el tercer día trajo la aurora de hermosas trenzas, entonces yo, tomando mi lanza y mi afilada espada, salí presto de la nave y escalé un lugar de amplias vistas por si acaso divisaba rastros de seres humanos y oía su voz. Me detuve después de subir a lo alto en una despejada atalaya y avisté un humo que se elevaba de la anchurosa tierra, desde la morada de Circe, entre espesos encinares y frondas boscosas. Al pronto reflexioné en mi mente y mi ánimo si ir a informarme hasta allí, donde había avistado el humo rojizo. Pero, pensándolo bien, me pareció que era mejor lo siguiente. Primero regresaría a mi veloz nave y a la orilla del mar para dar de comer a mis compañeros y enviar de allí algunos para la exploración. Con que ya andaba cerca del navío de curvos costados, cuando algún dios se compadeció de mí, que iba solo, y envió por aquel mismo camino a un ciervo de alta cornamenta. Bajaba éste del prado boscoso a beber en el río. Le agobiaba la fuerza del sol. Cuando salía, le alancé en medio del lomo en pleno espinazo. Lo traspasé de lado a lado con mi lanza de bronce, y cayó sobre el polvo dando mugidos, y perdió la vida. Apoyando el pie sobre él extraje mi lanza broncínea de la herida, y la dejé tumbada en el suelo.
Luego arranqué unos juncos y ramas y, trenzando una cuerda de una braza de largo, anudé las patas de arriba y de abajo de la enorme bestia, y echándomela al cuello me puse a andar hacia el negro navío, sirviéndome de la lanza como bastón, pues no podía arrastrarla colgando desde un hombro con una sola mano. Tan grande era el bicho. Lo descargué delante de la nave y desperté a mis compañeros con palabras animosas, saludándoles uno por uno. Amigos, todavía no vamos a hundirnos, aunque estemos apenados en los dominios de Hades mientras no nos llegue el día fatal. Así que, venga, mientras haya en la rauda nave comida y bebida, procuremos comer y no nos dejemos desfallecer de hambre. Así dije, y ellos atendieron enseguida a mis palabras. Salieron de debajo de sus mantas en la orilla del mar incesante y admiraron el ciervo. Era, desde luego, una pieza imponente, y después de haberse deleitado contemplándolo con sus ojos, se lavaron las manos y prepararon el espléndido banquete. Así entonces nos quedamos todo el día allí hasta la puesta del sol, saboreando las carnes sin taza y el dulce vino. Cuando el sol se sumergió y sobrevino la oscuridad, entonces nos echamos a dormir en la orilla del mar. Apenas brilló matutina la aurora de dedos rosados. Al momento yo convoqué en asamblea a todos y les arengué. Escuchad mis palabras, compañeros, aun después de sufrir tantos males. Amigos, no sabemos por dónde queda el alba y dónde el ocaso, ni por dónde el sol que a todos alumbra se irá bajo tierra, ni por dónde aparecerá. Así que meditemos a toda prisa a ver si aún nos queda algún recurso. Pienso yo que tal vez ninguno. Pero al subir a una despejada atalaya he oteado la isla, que está rodeada de un mar infinito. Se extiende muy plana, y en su centro percibí con mis ojos un humo que se levanta sobre unos densos encinares y un bosque. Así hablé, y a ellos se les estremeció el corazón, recordando los asaltos del estrigonio Antífates y la brutalidad del soberbio Cíclope, devorador de hombres. Lloraban a gritos, vertiendo copiosas lágrimas, pero ningún resultado obtenían de tantos sollozos. Entonces yo distribuí en 2 grupos a todos mis compañeros de hermosas grebas y designé un jefe para los unos y para los otros. De unos me quedé yo al frente y de los demás Euríloco de divino aspecto. Echamos enseguida las suertes, agitándolas en un casco de bronce, y salió la del magnánimo Euríloco, y se puso en camino, y con él 22 compañeros, llorosos. Nos dejaron atrás a nosotros sollozando también. En el fondo del valle hallaron la morada de Circe con sus piedras bien pulidas, en un terreno bien resguardado. A su alrededor había lobos montaraces y leones, a los que había encantado, pues les había dado maléficos bebedizos. Pero ellos no se lanzaron contra mis hombres, sino que se quedaron tranquilos, moviendo con halago sus largas colas, como las menean los perros a la vuelta de su dueño de un banquete, ya que siempre les trae golosinas a su gusto. Así, en torno a ellos, los lobos de fuertes garras y los leones agitaban sus colas. Ellos se espantaron al ver las terribles fieras. Se detuvieron ante las puertas de la diosa de hermosas trenzas y se pusieron a escuchar a Circe, que en el interior cantaba con hermosa voz, al tiempo que tejía una gran tela divina, como son las labores de los dioses sutiles, llenas de gracia y esplendor. Y entre ellos tomó la palabra Polites, capitán de guerreros, que era para mí el más apreciado y el más fiel de mis camaradas. Amigos, en el interior hay alguien que teje una gran tela y canta con primor, y toda la casa deja resonando. ¿Acaso una diosa o una mujer? Bien, llamemos enseguida. Así dijo, y ellos se pusieron a llamarla a voces. Salió muy pronto y abrió las refulgentes puertas y les invitó a entrar. Ellos la siguieron con inconsciencia, pero Euríloco quedóse. Temía, pues, que fuera una trampa. Los hizo pasar y sentarse en sillas y sillones, y entonces empezó a prepararles una mezcla de queso, cebada y dorada miel, con vino de Pramnos, pero mezclaba con la comida filtros maléficos, para que olvidaran por completo su tierra patria. En cuanto se la ofreció y la apuraron, al punto los golpeó con su varita y los encerró en las pocilgas. De cerdos tenían ya las cabezas, la voz, los pelos y el cuerpo, aunque su mente permanecía tal como antes. Así entre sollozos se quedaron encerrados. Y Circe les echó de comer bellotas, ayucos y frutos del cornejo,
lo que acostumbran a comer los cerdos que se revuelcan por el suelo. Euríloco llegó velozmente a nuestra rauda nave negra para contarnos las nuevas sobre sus camaradas y su amargo destino. No podía decirnos palabra alguna, de ansioso que estaba, agobiado en su corazón por la enorme pena. Los ojos se le llenaban de lágrimas y su ánimo se deshacía en gemidos. Y cuando ya todos estábamos cansados de preguntarle, entonces empezó a contarnos la ruina de todos sus compañeros. Nos metimos, como nos mandaste, ilustre Odiseo, a través de la espesura y hallamos en medio del valle una hermosa mansión construida con pulidas piedras, en un espacio bien abrigado. Allí alguien trabajaba en un amplio telar y cantaba con clara voz, diosa o mujer. Ellos la llamaron a gritos y ella salió y al punto abrió las refulgentes puertas y nos invitó a pasar. Todos a la vez la siguieron con inconsciencia, pero yo me quedé, sospechando que fuera una trampa. Todos ellos juntos fueron destruidos, ninguno de ellos escapó. Durante largo tiempo estuve en espera observando. Así dijo, y yo me colgué de mis hombros mi espada de clavos de plata, grande y de bronce, y me ceñí el arco. Y le ordené que, sin tardar, me guiara por el camino. Mas él se me abrazó a las rodillas con ambas manos y me suplicaba: «No me lleves allí contra mi voluntad, vástago de Zeus, sino que déjame quedarme, porque sé que no vas a regresar tú ni traerás a ningún otro compañero. Escapemos ahora a toda prisa con los de aquí. Aún podríamos evitar el día fatal». Así me habló, pero yo, contestándole, dije: «Euríloco, sea, quédate tú aquí, en este lugar, comiendo y bebiendo junto a nuestra cóncava nave negra, pero yo voy a ir, me empuja un firme deber». Diciendo esto, me alejé de la nave y del mar. Pero cuando, atravesando los valles sagrados, iba ya a llegar a la gran morada de la hechicera Circe, entonces me salió al paso mientras avanzaba yo hacia la casa Hermes, el de la varita de oro, semejante a un joven muchacho al que le despunta el bozo, en la edad más atractiva de un hombre. Y me tomó de la mano, me saludó y me dijo: «¿Cómo? ¿Otra vez? Desdichado, avanzas solo por estos parajes, siendo desconocedor de tu meta. Tus camaradas están encerrados en el dominio de Circe, como cerdos en sus atiborradas cochineras. ¿Es que vas allá a liberarlos? Te advierto que no volverás tampoco tú y te quedarás allí con los demás. Pero bueno, te libraré del daño y te salvaré. Toma, con este potente filtro, llégate a casa de Circe, que esto apartará de tu cabeza el día fatal. Voy a contarte todos los manejos maléficos de Circe. Te va a preparar un bebedizo añadiendo sus drogas a la comida, pero ni aun así conseguirá hechizarte, porque lo va a impedir el remedio mágico que te voy a dar, y te explicaré el resto. Cuando Circe te apunte con su varita larguísima, entonces tú desenvaina tu aguda espada de tu costado y atácala como si desearas matarla, y ella, amedrentada, te invitará a acostarte a su lado. Entonces no rechaces ya el hecho de la diosa, a fin de que libere a tus compañeros y te deje regresar. Pero pídele que te jure, con el gran juramento de los dioses, que no tramará contra tu persona ningún otro maleficio, no vaya a ser que, una vez desarmado, te deje tarado e impotente». Después de hablar así, el argifonte me ofreció su remedio, tras arrancarlo del suelo, y me enseñó su aspecto. En la raíz era negro, pero su flor era blanca como la leche. Moli lo llaman los dioses. Es difícil de extraer, al menos para los mortales. Los dioses lo pueden todo. Hermes marchóse luego hacia el Olimpo a través de la frondosa isla, y yo me encaminé hacia la mansión de Circe. Por el sendero me brincaba el corazón en el pecho. Me detuve en el portal de la diosa de bellas trenzas, allí me paré y la llamé a voces, y ella escuchó mis gritos. Al momento salió, abrió las refulgentes puertas y me invitó a entrar. Yo la seguí con corazón apesadumbrado. Me introdujo y me invitó a sentarme en un sillón tachonado de clavos de plata, hermoso y bien labrado, y puso un escabel bajo mis pies. Me ofreció un bebedizo en una copa de oro para que lo tomara. Le había echado su droga, tramando mis males en su ánimo. Pero tras habérmelo dado y apurado yo, no logró hechizarme, por más que me atizaba a golpes, con su varita me decía y me ordenaba: «Vete ahora a la pocilga y túmbate junto a tus compañeros». Así hablaba Circe cuando yo, desenvainando la aguda espada de mi costado, me abalancé sobre ella como si quisiera matarla.
Dio un gran chillido, corrió y me agarró a las rodillas, y suplicándome decía estas aladas palabras. ¿Quién eres tú de los humanos? ¿Dónde están tu ciudad y tus padres? Me pasma el asombro al ver que después de beber esta pócima no quedes hechizado, porque hasta ahora ningún otro hombre ha resistido estos bebedizos, apenas los hubo probado y en cuanto cruzaron la cerca de sus dientes. Pero tu ánimo se mantiene inalterado en tu pecho. ¿Acaso eres tú, Odiseo, el de múltiples tretas, el que me profetizó una y otra vez el Argifonte, el de la varita de oro, que llegaría al volver de Troya en una rauda nave negra? Pero ea, guarda tu espada en la vaina y vayamos enseguida ambos a nuestro lecho, para que juntándonos en la cama y en el amor podamos confiar mutuamente. Así me habló y yo a mi vez contestándole dije, ah, Circe, ¿cómo me pides que sea amable contigo, tú que en tu casa has convertido en cerdos a mis compañeros, y a mí, reteniéndome y tramando trampas, me invitas a ir a tu dormitorio y compartir tu lecho, para una vez desarmado dejarme tarado e impotente? No quisiera yo meterme en tu cama, a no ser que estés dispuesta a jurarme, diosa, con gran juramento, que no vas a intentar ningún otro maleficio contra mí. Así dije, y ella al punto juró y concluyó su promesa, y entonces yo me metí en el muy hermoso lecho de Circe. Por las salas de su palacio se afanaban, mientras tanto las 4 siervas que en la casa cumplían las tareas domésticas, habían nacido de las fuentes y los bosques y de los ríos sagrados que afluyen al mar. Una de ellas tapaba los asientos con hermosos tejidos de púrpura por arriba y telas dobladas por debajo. Otra, ante los asientos, colocaba unas mesas de plata y sobre ellas depositaba unas bandejas de oro. La tercera mezclaba en una cántara argéntea un vino delicadísimo y lo distribuía en áureas copas. La cuarta empezó a traer agua y encendía un fuego intenso bajo una gran trébede. El agua se iba caldeando, y cuando ya empezaba a hervir en el brillante recipiente de bronce, me hizo sentarme en la bañera y me la echaba desde el amplio caldero, templándola a mi gusto sobre mi cabeza y mis hombros, hasta que desapareció el cansancio de mi cuerpo. Y después de que me hubo lavado y ungido con suave óleo, me vistió con una hermosa túnica y un manto, y me invitó a sentarme en un sillón tachonado de clavos de plata, hermoso y bien tallado. Bajo mis pies colocó un escabel. Otra sirvienta acudió con un aguamanil hermoso de oro y derramó el agua sobre una bandeja de plata para que me lavara las manos. Al lado dispuso una pulimentada mesa. La venerable despensera acudió trayendo el pan y añadiendo muchos manjares, espléndida en sus ofertas, y me invitaba a probarlos. Pero no me apetecía en mi ánimo, me quedé meditabundo, mi ánimo recelaba desgracias. Cuando Circe me vio sentado y sin echar mis manos a la comida, y que me dominaba un amargo pesar, se puso a mi lado y me dijo palabras aladas. ¿Por qué así, Odiseo, estás sentado como un mudo, royendo tu ánimo sin tocar la comida ni la bebida? ¿Es que temes todavía alguna trampa? No debes temerla, en absoluto, pues yo ya te lo aseguré con un firme juramento. Así me habló, y yo, contestándola, dije, ah, Circe, qué hombre, siendo cabal, soportaría saciarse de comida y bebida, antes de liberar a sus compañeros y verlos libres a su lado. Con que, si de corazón me invitas a comer y a beber, libéralos para que vea ante mis ojos a mis fieles compañeros. Así le dije, y Circe cruzó a grandes pasos la sala, con la varita en sus manos, y abrió las puertas de la posilga y sacó a los míos, semejantes a cerdos de 9 años. Allí enfrente se alinearon quietos y Circe fue pasando ante ellos y los iba untando uno tras otro con un ungüento. De sus cuerpos empezaron a desprenderse los pelos, que les había hecho crecer el filtro maléfico, que les diera la venerable Circe, y resurgían en forma de hombres, más jóvenes de lo que eran antes y mucho más hermosos y de más robusto aspecto. Ellos me reconocieron y uno por uno me abrazaron, y todos rompieron en un ansioso llanto, y en torno resonaba la casa con un tremendo eco. La diosa misma se compadecía de ellos, y se colocó a mi lado y me decía la divina entre las diosas. Divino hijo de Laertes, Odiseo de muchas mañas, dirígete ahora a tu rápida nave y a la orilla del mar, y enseguida sacad el barco a tierra firme y poned en recaudo vuestros bagajes, y luego vuelve y trae acá a tus leales compañeros. Así me habló,
y quedó, desde luego, persuadido mi ánimo valeroso, y me puse en marcha hacia la rauda nave y la orilla del mar. Encontré a mis leales compañeros en el rápido navío quejumbrosos y angustiados, que derramaban copiosas lágrimas, como cuando los terneros en el establo, alrededor de las vacas de la majada que vuelven al redil, después de haberse saciado de pasto. Todos a la vez acuden corriendo y saltando al encuentro, y no los retienen las vallas del cercado, sino que se precipitan en tropel mugiendo en torno de sus madres. Así ellos, hacia mí, al verme ante sus ojos, acudieron en montón llorando. Su ánimo les incitaba a sentir que era como si ya llegaran a su ciudad y su patria en la pedregosa Ítaca, donde nacieron y se criaron. Y entre sollozos me dirigían sus aladas palabras. De tu vuelta, divino Señor, nos alegramos tanto como si hubiéramos llegado a Ítaca, nuestra tierra patria. Pero dinos ahora de la pérdida de nuestros otros compañeros. Así decían, y yo les contesté con palabras cariñosas. Primero saquemos la nave a tierra firme y guardemos nuestros bagajes y armas en las cuevas. Y vosotros aprestaos todos a seguirme para que veáis a vuestros compañeros en la sagrada morada de Circe, cómo beben y comen, pues tienen para largo tiempo. Así les hablé, y ellos se pusieron a obedecer al punto mis palabras. Sin embargo, Euríloco, solo frente a mí, retenía a los demás compañeros todos, y hablándoles les decía estas palabras aladas. Ah, infelices, ¿a dónde vamos a ir? ¿Por qué deseáis más desgracias? Penetrar en la casa de Circe, que a todos sin duda va a convertiros en jabalíes, lobos o leones, que tendremos que guardar su vasta morada a la fuerza. ¿Cómo nos trató el cíclope, cuando en su antro entraron nuestros compañeros y los guiaba el temerario Odiseo? Pues por las locuras de éste perecieron aquellos. Así dijo, por un momento tuve la intención en mi mente de sacar la espada afilada de mi costado y cortarle la cabeza y hacerla rodar por tierra, aunque me fuera un amigo muy íntimo. Pero los camaradas me contuvieron con palabras afectuosas por una y otra parte. Divino amigo, dejémosle, si tú quieres, que se quede aquí junto a la nave y que vigile el barco. A nosotros guíanos a la sagrada morada de Circe. Tras de hablar así, nos distanciamos de la nave y del mar. Y ni siquiera Euríloco se quedó atrás al lado de la cóncava nave, sino que nos seguía, pues temía mi severa amenaza. Entre tanto, a los demás compañeros atentamente, Circe los hizo bañar y ungir con aceite perfumado, y los vistió con túnicas y mantos lanosos. Los encontramos a todos disfrutando de un buen banquete en su palacio. En cuanto se vieron unos y otros y se reconocieron en el reencuentro, se echaron a llorar sollozantes y en toda la mansión resonaban los ecos. Y colocándose a mi lado me dijo la divina entre las diosas: Divino hijo de Laertes, muy mañoso Odiseo, que cese ya el fuerte llanto. También yo sé cuántos dolores sufristeis en la mar rica en peces, y cuántos atormentaron en tierra gentes brutales. Pero, vamos, comed la comida y trasegad el vino, hasta recobrar de nuevo el ánimo en vuestro pecho, que sea como cuando al comienzo dejasteis vuestra tierra patria en la pedregosa Ítaca. Ahora estáis desfallecidos y exánimes, con el tenso recuerdo de vuestra penosa erranza. No tenéis el ánimo propenso al gozo, porque, en efecto, habéis sufrido muchos males. Así dijo, y otra vez quedó persuadido nuestro ánimo. Nos quedamos allí días y días hasta cumplido un año gozando en el banquete de carnes, sin taza y dulce vino. Pero cuando ya pasaba el año y se repetían las estaciones y transcurrieron los meses y los días largos, reaparecieron. Entonces mis fieles compañeros me llamaron aparte y me dijeron: Ah, descuidado, ya es tiempo de acordarnos de la tierra patria. Si es tu destino volver sano y salvo a tu hogar arraigado y a la tierra paterna. Así dijeron, y dejóse convencer mi esforzado ánimo. De modo que, entonces, todo el día, hasta la puesta del sol, nos quedamos gozando en el banquete de carnes sin taza y dulce vino. Pero cuando el sol se hundió y sobrevino la oscuridad, ellos se fueron a acostar en las salas sombrías, y yo, metiéndome en el precioso lecho de Circe, de rodillas le supliqué, y la diosa escuchaba mi lamento. Circe, cúmpleme la promesa que me diste antaño, de enviarme a mi hogar. Mi ánimo me lo está exigiendo, y también el de mis compañeros, que me desgarran el corazón viniendo llorosos ante mí, cuando tú estás aparte.
Así le dije, y al momento me respondía la divina entre las diosas. Divino hijo de Laertes, muy mañoso Odiseo, no os quedéis ya por más tiempo contra vuestro deseo, en mi casa. Pero antes es preciso que emprendáis otro viaje, y lleguéis a la mansión de Hades y la augusta Perséfone, a fin de consultar el alma del tebano Tiresias, el profeta ciego, cuya inteligencia perdura constante. Es el único a quien Perséfone, una vez muerto, le ha mantenido una mente sagaz. Los demás vagan por allí como sombras. Así me habló, y entonces se me estremeció el corazón. Me puse a llorar tendido en la cama y mi ánimo se negaba a vivir y a ver más la luz del sol. Después de que me cansé de llorar y dar vueltas, la repliqué contestando a sus palabras. Ah, Circe, ¿quién nos guiará en ese viaje? Hasta el Hades nunca llegó nadie en una negra nave. Así dije, y al punto me contestó la divina entre las diosas. Divino hijo de Laertes, muy mañoso Odiseo, que no te preocupe el anhelo de un guía a bordo del barco. Alzad el mástil y desplegad las velas blancas y aguardad. El soplo del Bóreas impulsará tu nave. Pero cuando en ella hayas cruzado el océano hasta una baja ribera y los bosques sagrados de Perséfone, altos yopos y sauces de frutos muertos, atraca allí la nave, en el límite del océano de hondos remolinos, y dirígete tú a la casa de Hades cercada de ríos. Por allí, hacia el Aqueronte, fluyen el Piriflegetonte y el Cosito, que es un brazo del agua de la Estigia, y hay un peñón en la confluencia de los dos estrepitosos ríos. Después de pasar frente a estos, héroe, como te lo aconsejo, excava un agujero de un codo de ancho y de largo y derrama en él una libación en honor de todos los muertos, primero con una mezcla de leche y miel, luego de dulce vino y en tercer lugar de agua. Por encima esparce blanca harina de cebada. Promete con fervorosa súplica a las inanes cabezas de los muertos, que al llegar a Ítaca vas a sacrificar la mejor vaca estéril de tus dominios palaciegos y colmar con espléndidos dones una pira. Y aparte, sacrificar en honor de Tiresias, de él solo, una oveja toda negra que destaque en tus rebaños. Y una vez que con tus plegarias hayas invocado a las ilustres tribus de los muertos, entonces sacrifica un carnero y una oveja negra, dirigiendo las víctimas hacia el Erebo, mientras tú desvías tu mirada dirigiéndola a las fuentes de los ríos. Entonces acudirán numerosas almas de muertos difuntos. Al punto, advierte y ordena a tus compañeros que desuelen y quemen las víctimas, ya degolladas por el cruel bronce, y que eleven sus ruegos a los dioses, al poderoso Hades y a la augusta Perséfone. Tú, desenvainada la afilada espada de tu costado, siéntate y no permitas a las inanes cabezas de los muertos acercarse a la sangre hasta haber interrogado a Tiresias. Allí pronto acudirá ante ti, caudillo de las tropas, el adivino, quien va a decirte la ruta y los límites de tu viaje y tu retorno, cómo habrás de volver por la mar rica en peces. Así me habló, y muy pronto llegó la aurora de áureo trono. Me vistió con mis ropas, manto y túnica, y ella, la diosa, se puso un gran manto plateado, reluciente y seductor, y en torno al talle se anudó un precioso ceñidor de oro, y en su cabeza se puso el velo. Y yo, recorriendo la casa, exhortaba a mis compañeros con palabras cariñosas, acercándome a ellos uno por uno. Dejad ya de dormir y de disfrutar el dulce sueño. Vámonos ya, me lo ha aconsejado la venerable Circe. Así hablé y se dejó persuadir su valeroso ánimo. Pero tampoco de allí iba a sacar indemnes a mis camaradas. Había un tal Elpenor, jovencísimo, no demasiado valiente en el combate, ni muy equilibrado de mente. Este, apartado de sus compañeros, buscando el fresco, se echó a dormir, borracho, en lo alto de la sagrada mansión de Circe. Así que, al oír el vocerío y el tumulto de los compañeros ya en acción, se levantó de improviso y se olvidó en su mente de descender bajando por la larga escalera y se precipitó de cabeza desde el tejado. Se partió el cuello por las vértebras y su alma descendió al Hades. A los que se disponían a partir les dirigí yo unas palabras. Pensáis, sin duda, que hacia nuestra querida tierra patria marchamos, pero es otra la deriva que nos ha propuesto Circe. Viajamos hacia la mansión de Hades y la terrible Perséfone para interrogar al alma del tebano Tiresias. Así les dije, y a ellos se les estremeció el corazón. Se sentaron allí y sollozaban y se mesaban los cabellos, pero ningún provecho había en sus lamentaciones.
con que, mientras íbamos pesarosos hacia la rauda nave y la orilla del mar, derramando copiosas lágrimas, vino Circe y a bordo de nuestra negra nave, dejó bien atados un carnero y una oveja negra, desapareciendo ágil y furtiva. ¿Quién a un dios, cuando él no quiere, podría ver con sus ojos, transitar de acá para allá? Canto 11. En cuanto llegamos al mar y a nuestra nave, enseguida botamos su casco al divino mar, colocamos el mástil y las velas en el negro navío. Recogiendo el rebaño, lo subimos a bordo, y también nosotros embarcamos angustiados, derramando abundante llanto. Entretanto, por detrás de la nave de proa azulada nos enviaba Circe de hermosas trenzas, la terrible diosa de voz humana, un viento propicio que henchía la vela, excelente compañía de viaje. Nosotros, atendiendo cada uno a sus propias tareas, íbamos sentados, y el barco lo conducían el viento y el timonel. A lo largo de todo el día se mantuvieron tensas las velas mientras surcábamos el alta mar. Luego se sumergió el sol y se ensombrecían todos los caminos, mientras la nave llegaba a los límites del océano de profundas corrientes. Por allí estaban el país y la ciudad de los cimerios envueltos en nieblas y nubes. Jamás el sol ardiente los contempla bajo sus rayos, ni cuando asciende por el cielo estrellado, ni cuando de nuevo se vuelve hacia la tierra desde el cielo, sino que una noche cruel está tensada sobre esos infelices. Al llegar allí, atracamos la nave y tomamos con nosotros las reses, y echamos a andar a lo largo de la orilla del océano, hasta que llegamos al lugar que nos había indicado Circe. Allí Perimedes y Euríloco detuvieron a las víctimas, y yo, desenvainando la aguda espada de mi costado, cavé un agujero de un codo por un lado y por otro, y en torno vertimos una libación en honor de todos los muertos, primero con una mezcla de leche y miel, después con dulce vino, y en tercer lugar, con agua. Por encima esparcí harina blanca de cebada, y prometí con intensa súplica a las inanes cabezas de los muertos que al llegar a Ítaca les sacrificaría la mejor vaca estéril de mis dominios palaciegos, y colmaría una pira de espléndidos dones, y además sacrificaría en honor de Tiresias, de él solo, una oveja toda negra que destacara en mis rebaños, y tras haber suplicado con plegarias y rezos a las tribus de los difuntos, tomé a las ovejas y las degollé sobre la fosa, y se derramó su sangre negra como una nube. Empezaron a acudir en tropel, saliendo del erebo, las almas de los muertos difuntos, muchachas, muchachos, ancianos de larga experiencia y tiernas esposas con ánimo destrozado por recientes penas, y numerosos guerreros traspasados por lanzas de bronce, combatientes que murieron con sus armas, cubiertas de sangre, venían por un lado y por otro en gran número con un clamor inmenso. A mí me atenazaba el pálido horror. Entonces di voces a mis compañeros y les ordené desollar y quemar a las víctimas que yacían degolladas por el cruel bronce y orar a los dioses, al poderoso Hades y la augusta Perséfone, mientras que yo, desenvainando la aguda espada de mi costado, me quedaba en guardia e impedía las inanes cabezas de los muertos acercarse a la sangre hasta que hubiera interrogado a Tiresias. Acudió la primera, el alma de nuestro camarada el Pénor, pues aún no había penetrado en la tierra de vastas sendas, ya que dejamos nosotros su cadáver en el patio de Circe, sin llantos e insepulto, porque nos surgía otra tarea. Al verle, me eché a llorar y lo compadecí en mi ánimo, y hablándole le dije estas palabras aladas. ¿Cómo has llegado, el Pénor, a estas densas tinieblas? Llegaste antes caminando que yo en mi negra nave. Así le hablé, y él, gemebundo, contestó estas palabras. Divino hijo de Laertes, muy mañoso Odiseo, me derribaron el maligno destino dictado por un dios y el exceso de vino. Acostado en el terrado de Circe, no pensé en bajar por medio de la larga escalera, sino que caí precipitándome desde el techo. Se me partió el cuello por las vértebras, y mi alma descendió al Hades. Ahora a ti te suplico, por los que dejaste atrás, los ausentes, por tu esposa y tu padre, que te crió de pequeño, y por Telémaco, al que dejaste solo en tu hogar, ya que sé que, al volver de aquí, de la casa de Hades, vas a detener en la isla de Ea tu bien construida nave. Allí, luego, Señor, te ruego que te acuerdes de mí. No me dejes atrás al zarpar, sin llantos ni tumba, abandonado.
que no resulte para ti motivo de la ira de los dioses, sino que quémame con todas mis armas y eleva mi túmulo en la orilla del mar espumoso, tumba de un hombre desdichado para noticia de los venideros. Cumple por mí todo eso y planta en mi túmulo el remo con el que yo bogaba en vida al lado de mis compañeros. Así dijo. Y yo, contestándole, le repliqué: por ti haré todo eso, infeliz, y lo llevaré a cabo. Mientras así dialogábamos con tristes palabras, yo estaba manteniendo en alto mi espada sobre la sangre, y enfrente la sombra de mi compañero hablaba y hablaba. Llegó luego el alma de mi madre difunta, Anticlea, hija del magnánimo Autólico, a quien viva había dejado al partirme hacia la sagrada Troya. Al verla allí me eché a llorar y la compadecí en mi ánimo. Pero ni aun así la permití, a pesar de mi densa pena, acercarse a la sangre antes de haber interrogado a Tiresias. Luego llegó el alma del tebano Tiresias empuñando su cetro áureo. Me reconoció y me dijo: divino Laertiada, muy mañoso Odiseo, ¿por qué acá, desdichado, abandonando la luz del sol, has venido a ver a los muertos y este lúgubre lugar? Mas retírate de la fosa y aparta tu aguzada espada, que yo beba la sangre y te profetice la verdad. Así me habló, y yo, bajando la espada tachonada de plata, la remetí en su vaina. Cuando él hubo bebido la oscura sangre, entonces me dirigió su palabra el intachable adivino: anhelas un dulce retorno, ilustre Odiseo, pero te lo hará amargo un dios, porque auguro que no va a olvidarse el sacudidor de la tierra, que mantiene en su ánimo rencor contra ti, de que dejaste ciego a su hijo. Mas, aún así, podéis regresar, aunque sufriendo pesares, si estás dispuesto a proteger tu ánimo y el de tus compañeros. Cuando arriméis vuestra nave bien construida a la isla de Trinacia, escapando de la mar Violácea, encontraréis pastando unas vacas y unas robustas ovejas de Helios que todo lo ve y lo escucha. Si dejas a estas indemnes y velas por tu regreso, todavía podéis arribar a Ítaca, aunque sea tras sufrir daños. Pero si las dañáis, entonces te profetizo la destrucción de tu nave y de tus compañeros. En cuanto a ti, aunque la evites, llegarás tarde y mal, después de perder a todos tus compañeros en un navío ajeno, y encontrarás penas en tu casa a unos hombres soberbios que devoran tu hacienda pretendiendo a tu mujer y haciéndole regalos de boda. Con todo, al llegar castigarás las violencias de estos. Y más tarde, cuando ya en tu mansión hayas dado muerte a los pretendientes, mediante una trampa o a las claras, con el bronce afilado, ponte de nuevo en camino tomando un manejable remo, hasta que llegues a un pueblo que no conoce el mar ni come alimentos condimentados con sal, a unos hombres que no saben de los barcos de purpúreas mejillas ni de los remos de fácil manejo que sirven de alas a las naves. Te daré una seña muy fácil de reconocer y que no olvidarás, cuando al salirte al encuentro otro caminante te diga que llevas un bieldo sobre tu ilustre hombro inca. Entonces en el suelo tu remo de fácil manejo, y después de hacer un sacrificio al soberano Poseidón de un carnero, un toro y un jabalí que monta a las cerdas, vuélvete a tu casa y ofrece luego sagradas hecatombes a los dioses inmortales que habitan el amplio cielo, a todos uno tras otro. A ti la muerte te llegará desde el mar y será muy tranquila, pues te alcanzará ya sometido a la suave vejez. En torno tus gentes serán prósperas, estas verdades te anuncio. Así me habló y yo respondiéndole le dije: Tiresias, eso sin duda lo han urdido los mismos dioses. Pero ahora dime esto y expómelo de modo preciso. Veo ahí el alma de mi madre muerta. Ella permanece en silencio cerca de la sangre y no se ha atrevido a mirar cara a cara a su hijo ni a hablarle. Dime, soberano, ¿cómo va a darse cuenta de quién soy yo? Así le dije, y él, respondiéndome, me contestó: te daré una fácil respuesta y tú guárdala en tu mente. Aquel de los muertos difuntos, al que le permitas acercarse a la sangre, ese te dirá algo veraz, y aquel al que se lo niegues, ese se retirará sin más. Después de hablar así, se fue hacia el interior de la morada de Hades el alma del tebano Tiresias tras haber expresado sus vaticinios. Y yo me quedé allí quieto, hasta que mi madre acudió y bebió la sangre oscura como una nube. Al momento me reconoció y, entre gemidos, me dirigió sus palabras aladas: Hijo mío, ¿cómo viniste a esta neblina tenebrosa? Estando vivo, arduo es para los vivientes contemplarla.
Porque hay en el camino grandes ríos y terribles corrientes, empezando por el océano, que no es posible cruzar de ningún modo yendo a pie, a no ser que uno tenga una nave bien construida. ¿Acaso vienes ahora de Troya errando hasta aquí durante mucho tiempo con tu nave y tus compañeros? Aún no has llegado a Ítaca, ni viste en tu hogar a tu esposa. Así habló, y yo respondiéndole, le dije, Madre mía, la necesidad me hizo bajar al Hades para consultar el alma del tebano Tiresias. Aún no he llegado a la tierra aquea y todavía no arribé a nuestro país, sino que voy errante siempre apenado, desde que en un comienzo marché siguiendo al divino Agamenón hacia el león de buenos caballos para luchar contra los troyanos. Pero ahora dime esto y explícamelo con precisión. ¿Qué destino de lamentable muerte te sometió? ¿Una larga enfermedad o la flechera Artemis te mató asaeteándote con sus suaves dardos? Háblame de mi padre y de mi hijo, que dejé atrás, de si todavía conservan su poder o si algún otro hombre lo detenta y afirman que yo ya no voy a volver. Háblame de mi honrada esposa, de su voluntad y su pensamiento, si permanece junto a mi hijo y custodia todo como antes, o ya la ha tomado por esposa el más noble de los aqueos. Así le dije, y al momento me contestó mi venerable madre. Sí, en efecto, ella aguarda con ánimo paciente en tu palacio. Pero tristes se le pasan siempre las noches y los días derramando llanto. Todavía nadie detenta tu hermoso dominio regio, sino que Telémaco administra las tierras y toma parte en los ecuánimes banquetes, los que debe atender quien vela por las leyes. Todos lo reclaman. Tu padre se queda en su campo y no baja a la ciudad. No tiene en su lecho cobertores, ni mantas, ni colchas relumbrantes, sino que en invierno duerme donde los ciervos en su casa, sobre la ceniza junto al fuego, y lleva míseras ropas. Mas cuando llega el verano y el fructífero otoño, por doquier en la falda del monte de sus viñedos, tiene extendidos por el suelo lechos de hojas caídas, y allí se tumba el pesaroso, mientras la pena le crece en su pecho, sollozando por tu suerte. Amarga vejez le ha tocado. De igual modo también yo perecí y cumplí mi destino, pues no me mató en el palacio la muy certera flechadora asaeteándome con sus suaves flechas, ni me sobrevino ninguna enfermedad que me arrebatara del todo el ánimo en una odiosa consunción del cuerpo, sino que fue la añoranza de ti, de tus cuidados y tu amable carácter, famoso Odiseo, lo que quitó la dulce vida. Así me habló, y yo entonces, con un fervoroso anhelo, quise abrazar el alma de mi madre difunta. 3 veces lo intenté, me impulsaba mi ánimo al abrazo, y 3 veces entre mis brazos se esfumó semejante a una sombra o un sueño. La pena se me hacía más y más aguda dentro del corazón. Y dirigiéndome a ella le dije palabras aladas. Madre mía, ¿por qué no aguardas cuando quiero abrazarte para que, aún en el Hades, te rodee con mis brazos y nos quedemos saciados ambos del frígido llanto? ¿O acaso es esto tan solo una imagen que la augusta Perséfone ha enviado para que me lamente aún más entre gemidos? Así hablé y al punto me contestó mi venerable madre. Ay de mí, hijo mío, el más atormentado de todos los mortales. En nada te presenta engaños Perséfone, hija de Zeus, sino que esa es la condición de los mortales, una vez que perecen. Pues los tendones no retienen más las carnes y los huesos, sino que el potente furor del fuego ardiente los deshace apenas el ánimo vital abandona los blancos huesos y el alma. Volando como un ensueño, revolotea y se aleja. Pero apúrate en volver cuanto antes a la luz. Rememora muy bien todo esto para que más tarde se lo cuentes a tu esposa. Mientras nosotros conversábamos así, acudieron las mujeres, todas cuantas fueron esposas o hijas de famosos héroes. Las enviaba la augusta Perséfone. En tropel se congregaron alrededor de la oscura sangre y yo meditaba cómo interrogar a cada una. La mejor decisión en mi ánimo me pareció la siguiente. Desenvainando la aguzada espada de mi robusto costado, no iba a permitir que todas a la vez bebieran la sangre oscura. Ellas avanzaban en fila, y cada una proclamaba su estirpe, y yo las iba interrogando a todas. Así pues, la primera que se hizo fue Tiro, de noble padre, que dijo ser descendiente del intachable Salmoneo y afirmó ser esposa de Creteo el Eólida. Ella se enamoró de un río, el divino Enipeo, que es con mucho el más hermoso de los ríos de la tierra, y ella solía frecuentar las bellas corrientes de Enipeo,
Pero, adoptando la figura de éste, el dios sacudidor y abrasador de la tierra se acostó con ella en las fuentes del río torrencial. Se alzó allí una ola rotunda, alta como un monte, que en su cavidad ocultó al dios y a la mujer mortal. Desligó su cinturón virginal y la inundó el sueño. Y luego, una vez que el dios hubo colmado sus amorosos embates, la tomó de la mano, le dirigió la palabra y le dijo: Alégrate, mujer, de este encuentro amoroso. En el curso de un año darás a luz hijos espléndidos, porque no son infecundas las uniones de los inmortales. Tú críalos y edúcalos, y ahora vuelve a tu casa y calla y no me nombres. Yo soy, en verdad, Poseidón el que agita la tierra. Tras de hablar así, se sumergió en el oleaje marino. Ella, embarazada del dios, dio a luz a Pelias y a Nelio, que llegaron a ser ambos firmes servidores del gran Zeus, tanto el uno como el otro. Pelías, rico por sus rebaños, habitaba en la espaciosa Yolcos, y el otro en la arenosa Pilos. Y otros hijos parió para Creteo esta reina de las mujeres, a Esón, Feres y a Mitaón, diestro combatiente en su carro. Después, 6 a Antíope, la hija de Asopo, que se ufanaba de haber dormido entre los brazos de Zeus, y que dio a luz 2 hijos. Anfión y Ceto, los primeros en fijar los cimientos de Tebas, la de las 7 puertas, y amurallarla, pues no podían habitar sin murallas la ciudad de amplios espacios, aún, siendo tan fuertes. Después, 6 a Alquemena, la esposa de Anfitrión, que al intrépido Heracles de ánimo leonino dio a luz de los abrazos del gran Zeus, con quien se unió, y a Mégara, la hija del magnánimo Creonte, a la que tomó por esposa el hijo de Anfitrión, siempre intrépido en su audacia. Y 6 a la madre de Edipo, la hermosa Epicasta, quien, en su ignorancia, cometió una acción terrible al casarse con su hijo. Este la desposó tras haber dado muerte a su padre. Pronto los dioses revelaron el secreto a los hombres. Edipo, por su parte, entre terribles pesares, siguió reinando en la muy amada Tebas, según los crueles designios de los dioses, pero ella marchó al reino de Hades, el severo guardián de las puertas, colgándose de un apretado lazo de horca en su alto dormitorio, vencida por la angustia. Y a él le dejó muchas penas futuras, las que llevan adelante las erinias de una madre. También 6 a la muy hermosa Cloris, a la que antaño Neleo tomó por esposa por su belleza, y por ella ofreció innumerables regalos de boda la más joven hija de Anfión, Eliácida, que en su tiempo reinara con poderío en la Orcómenos Minia. Ella fue reina de Pilos y le dio unos hijos espléndidos, Néstor, Cromio y el arrogante Periclímeno, y tras estos dio a luz a Pero, maravilla entre los humanos que todos sus vecinos pretendieron como esposa. Mas Neleo no la concedía a ninguno, a no ser que le trajera de Fílaca alguna de las cornudas vacas de ancho testuz del robusto Ificles, difíciles de obtener. Solo un irreprochable adivino le prometió traerlas. Pero lo retuvieron la dura decisión de un dios, unas terribles cadenas y unos vaqueros agrestes. Sin embargo, cuando pasaron los días y meses de un año y éste se renovaba y volvían las estaciones, entonces al fin lo liberó el poderoso Ificles, porque le había dado todas sus profecías y se cumplía el designio de Zeus. Y 6 a Leda, compañera de lecho de Tindario, que del rey espartano engendró a 2 hijos fuertes y audaces, Cástor, domador de caballos, y el diestro boxeador Polideuces, a ambos los alberga la tierra productora de vida. Ellos, incluso bajo tierra, gozan de un privilegio otorgado por Zeus. Viven en días alternos y mueren por turno uno y otro. Han conseguido un honor similar al de los dioses. Y después 6 a Ifimedea, la esposa de Aloeo, que aseguraba haber tenido amores con Poseidón y que parió 2 hijos, que tuvieron breves vidas, Oto, rival de los dioses, y el ampliamente famoso Efialtes. A estos los crió muy enormes la tierra productora de vida, y los hizo los más hermosos después del famoso Orión. A los 9 años estos medían 9 codos de ancho y 9 brazas de alto. Incluso a los inmortales les amenazaron con llevar al Olimpo el tumulto de una guerra estrepitosa. Estaban ansiosos por colocar el Osa sobre el Olimpo, y luego sobre el Osa el pellón de frondoso boscaje, para poder escalar el cielo. Pero el hijo de Zeus,
El que diera a luz Leto de hermosos cabellos, los mató a los dos antes de que les floreciera la primera barba en sus mejillas y su mentón se cubriera del vello juvenil. Y a Fedra y a Procriseis y a la bella Ariadna, la hija del despiadado Minos, a la que una vez Teseo desde Creta a la colina de la Santa Atenas se llevó, pero sin conseguir su meta. La mató antes Artemis a instancias de Dioniso en día rodeada por el mar. Y a Mera y a Clímena 6, y a la odiosa Erifila, que aceptó precioso oro a cambio de su marido. Pero no podría ya relatar ni nombrar siquiera todas las mujeres e hijas de héroes que 6. Antes se agotaría la noche inmortal. Mas ya es hora de dormir, yéndome a la rápida nave junto a los marineros, o bien aquí. La preparación de mi viaje competirá a los dioses o a vosotros. Así habló. Entonces todos quedáronse quietos y en silencio. Estaban subyugados por el encanto en las salas sombrías. Y entre ellos tomó la palabra Arete de blancos brazos. ¿Qué os parece, feacios, este hombre, en su aspecto, su grandeza y su mente bien equilibrada? Es, desde luego, huésped mío, pero todos gozáis de su honor. Por lo tanto, no lo despidáis con prisas, ni le regatéis los regalos que tanto precisa. Ya que tenéis muchas riquezas en vuestras casas, por la voluntad de los dioses. Entre ellos habló luego el viejo héroe Equeneo, que era el de mayor edad entre los feacios. Amigos, no se aparta de nuestra intención y opinión lo que nos dice nuestra prudente reina. Pero de Alcino dependen aquí la actuación y la decisión. Le respondió Alcino entonces y dijo: ese será también mi consejo, al menos mientras yo viva y reine entre los feacios amigos de los remos. Y que nuestro huésped, aunque muy ansioso del regreso, soporte el quedarse hasta mañana, hasta que yo le aporte mi regalo completo. Prepararle el viaje quedará al cuidado de todos y sobre todo de mí, ya que tengo el poder en el pueblo. Respondiéndole, contestó el muy astuto Odiseo: poderoso Alcino, venerado por todas las gentes, si un año entero me pidierais que me quedara aquí, pero me ofrecierais un buen pasaje y me dierais espléndidos regalos, también yo lo preferiría y sería mucho más provechoso volver a mi tierra patria con las manos más llenas. Sería más respetado y amado por todos aquellos que me vieran de regreso en Ítaca. De nuevo le contestó Alcino y le dijo: Odiseo, de ningún modo al verte te imaginamos como un charlatán o un farsante. Como hay tantos criados por la negra tierra, vagabundos, enredadores y forjadores de patrañas que nadie podría constatar. Hay belleza en tus palabras y es noble tu pensar. Y, en cuanto a tu relato, has narrado de modo tan experto como un Aedo las desdichas funestas de todos los argivos y las tuyas. Pero dime también esto, y cuéntanos con precisión si viste a algunos de tus heroicos compañeros, los que a tu lado marcharon contra Troya y concluyeron allí su destino. La noche, esta es muy larga, infinita, y todavía no es hora de dormir en el palacio. Cuéntame prodigiosas hazañas, que yo puedo aguantar hasta la divina aurora, siempre que tú quisieras seguir relatando en esta sala tus aventuras. Respondiéndole el muy astuto Odiseo le dijo: poderoso Alcino, venerado por todas las gentes, hay un tiempo de largos relatos y también un tiempo para el sueño. Pero si aún sigues deseoso de oírlos, no voy yo a negarme a contarte otros hechos aún más lamentables. Las desgracias de mis camaradas que murieron después de escapar del tumultuoso combate con los troyanos y que perecieron a su regreso por las insidias de una mala mujer. Cuando luego dispersó con rumbos varios la santa Perséfone las almas de las famosas mujeres, llegó el alma de Agamenón Atrida, apenada. En derredor de ella se habían congregado las de quienes junto a él murieron y concluyeron su destino en la mansión de Egisto. Al momento, él me reconoció y apenas me vio ante sus ojos, empezó a gemir sonoramente, al tiempo que vertía copiosas lágrimas, tendiendo hacia mí sus brazos con ansias de abrazarme, pero ya no había en él ni firme fuerza ni vigor alguno, como antes solía tener en sus flexibles miembros. Al verlo también yo rompí en llanto, y le compadecí en mi ánimo, y llamándole le dije estas palabras aladas: gloriosísimo Agamenón, caudillo de las tropas, ¿qué destino de muerte cruel te abatió? ¿Acaso te hundió con tus naves Poseidón ahogándote en una tempestad inmensa de salvajes vientos? ¿Es que te dieron muerte guerreros, enemigos en tierra firme, cuando les arrebataba sus vacas o sus buenos rebaños de ovejas?
¿O fue batallando por una ciudad o por mujeres? Así le dije, y él en respuesta me contestó: Divino hijo de Laertes, muy mañoso Odiseo, ¿no me hundió Poseidón con mis naves echándome encima una inmensa tempestad de salvajes vientos, ni me dieron muerte guerreros enemigos en tierra firme, sino que Egisto había tramado mi muerte y mi final, y me mató con ayuda de mi maldita esposa, tras invitarme a su casa en medio de la cena, como se mata a un buey ante el pesebre? De ese modo acabé con tristísima muerte. A mis lados fueron asesinados otros compañeros, sin piedad, como cerdos de blancos colmillos a los que sacrifican en la casa de un hombre opulento y muy poderoso para una boda o un banquete colectivo o una esplendorosa fiesta. Has asistido ya a la masacre de muchos guerreros caídos en combate individual o en el tremendo tumulto de la batalla, pero al ver aquel espectáculo te habrías estremecido a fondo en tu ánimo. Al ver cómo quedamos tendidos en la gran sala, junto a las tinajas y las mesas repletas, mientras que todo el suelo humeaba sangre, escuché el grito estremecedor de Casandra, la hija de Príamo, a la que junto a mí asesinó la traicionera Clitemnestra. Intenté alzar mis brazos y golpeé la tierra, expirando bajo los tajos de la espada. La de ojos de perra se alejó y ni siquiera hizo el gesto, cuando yo me dirigí hacia el Hades, de bajarme los párpados ni de cerrarme la boca con sus manos. No hay nada más cruel ni más perro que una mujer que trama en su mente acciones tales como las que ella planeó, el crimen infame de ejecutar el asesinato de su legítimo esposo. Yo pensaba llegar a mi casa entre el afecto de mis hijos y mis siervos. Pero ella, experta en maldades hasta el fondo, derramó ignominia sobre sí y sobre las mujeres que van a vivir después, incluso sobre la que sea decente. Así habló, y yo al momento, en respuesta, le dije: ¡ay, de qué modo tan terrible aborreció Zeus a la estirpe de Atreo por medio de los engaños femeninos desde un comienzo! Por culpa de Helena perecimos muchos, y a ti, Clitemnestra, te urdía su trampa a lo lejos. Así le hablé, y él, al momento contestando, me dijo: por eso no seas tú nunca franco con tu mujer y no le vayas a contar todo lo que bien sepas, sino que cuéntale algo y guarda oculto el resto. Pero a ti por lo menos, Odiseo, no te llegará la muerte por tu mujer, porque es sensata en extremo y alberga prudencia en su mente la hija de Icario, la muy sagaz Penélope. La dejamos como joven esposa cuando nosotros marchamos a la guerra. Tenía en su regazo un niño de pecho que ahora, sin duda, se cuenta ya entre los hombres feliz, que su padre lo verá a su regreso y él correrá a abrazar a su padre, como es de ley. En cambio, mi esposa no permitió siquiera a mis ojos que se saciaran viendo a mi hijo. Antes me mató. Te diré algo más y tú guárdalo en tu mente. De manera furtiva y no en descubierto llega a tu patria en tu nave, porque ya no se puede confiar en las mujeres. Pero dime lo siguiente y expónmelo con precisión. ¿Habéis oído, acaso, de mi hijo, si vive tal vez en Orcómenos o en la arenosa Pilos, o tal vez junto a Menelao en la anchurosa Esparta? Pues no está todavía muerto en la tierra el ilustre Orestes. Así dijo, y entonces yo, en respuesta, le contesté: Atrida, ¿por qué me lo preguntas? No sé nada, ni si vive, ni si ha muerto. Es malo hablar en vano. Mientras nosotros en la triste charla estábamos afligiéndonos, derramando abundante llanto, llegó el alma de Aquiles el Pélida, y la de Patroclo, y la del irreprochable Antíloco, y la de Ayante, que fue el mejor en belleza y figura de todos los dánaos después del intachable hijo de Peleo. Me reconoció el alma de Leácida de pies veloces, y entre gemidos me dirigió sus palabras aladas. Divino hijo de Laertes, muy mañoso Odiseo, insensato, ¿qué proeza aún más grande estás maquinando en tu mente? ¿Cómo te has atrevido a bajar hasta el Hades, donde moran los muertos, vanos fantasmas y sombras de los hombres extinguidos? Así habló, y yo enseguida respondiendo le dije: Oh Aquiles, hijo de Peleo, el más valiente de los aqueos, he venido en busca de Tiresias por ver si algún consejo podía darme para arribar a la pedregosa Ítaca, pues aún no he alcanzado la tierra aquea, ni tampoco abordé mi país, sino que tengo dolores sin cuento. Pero no hubo antes hombre alguno más dichoso que tú, Aquiles, ni lo habrá. Antes, en vida, te honrábamos igual que a los dioses los argivos, y ahora tienes gran poder entre los muertos al estar aquí.
Por tanto, no te lamentes de haber muerto Aquiles. Así le hablé y él, al momento en respuesta, me dijo: no me elogies la muerte, ilustre Odiseo. Preferiría ser un bracero y ser siervo de cualquiera, de un hombre miserable de escasa fortuna, a reinar sobre todos los muertos extinguidos. Mas, sea, dame noticias de mi valeroso hijo, de si marchó a la guerra para ser un caudillo o si no. Cuéntame también de Peleo, si algo has sabido, si aún mantiene su rango entre los numerosos mirmidones, o acaso le menosprecian en la Hélade y en Phtía, una vez que la vejez agarrota sus manos y sus pies. Ojalá pudiera yo socorrerle bajo los rayos del sol, siendo tal como era cuando antaño en los llanos de Troya daba muerte a muy fuertes guerreros, en defensa de los argivos. Si con parecido arrojo pudiera presentarme aún por breve tiempo en la casa de mi padre, espantarían mi coraje y mis irresistibles brazos a cuantos le ultrajan y le regatean su dignidad. Así habló y yo, respondiéndole, le dije: del irreprochable Peleo nada he sabido, pero sobre tu querido hijo Neoptólemo te contaré toda la verdad como me pides. Pues yo mismo, en mi cóncava nave negra bien equilibrada, lo llevé desde Ciros hacia los aqueos de buenas grebas. Y siempre que discutíamos los planes acerca de Troya, siempre hablaba el primero y no erraba en sus consejos. Lo aventajábamos solo dos, el heroico Néstor y yo. Y cuando luchábamos en torno a la ciudadela de Ilión, jamás se quedaba entre la tropa ni en el pelotón, sino que solía adelantarse mucho sin ceder en coraje a ninguno. A muchos guerreros dio muerte en la terrible masacre. Todos no puedo yo nombrártelos, ni numerarlos. Tanta hueste aniquiló luchando por los argivos. Diré solo que derribó con su lanza al hijo de Télepho, al héroe Eurípilo. Y en torno a este muchos compañeros ceteos cayeron muertos por causa de unos regalos femeninos. Él era el más hermoso que 6 después del divino Memnón. Y luego, cuando nos metimos dentro del caballo que construyó Epeo, los mejores de los argivos, y quedó todo a mis órdenes, tanto el salir como el mantener firme la densa emboscada. Entonces otros caudillos y jefes de los dánaos derramaban lágrimas, mientras les temblaban por debajo los miembros. Pero a él nunca jamás le seis ante mis ojos, ni palidecer en su bello rostro, ni enjugarse el llanto de sus mejillas. Él a menudo me suplicaba que saliéramos del caballo. Agitaba con furia la empuñadura de la espada y la lanza pesada por el bronce, y profería amenazas a los troyanos. Y cuando destruimos la escarpada ciudadela de Príamo, con buena fortuna y excelente botín, subió a bordo de la nave indemne, sin que lo alcanzara el agudo bronce ni sufrir heridas en el cuerpo a cuerpo, tal como muchas veces pasa en la guerra. En la refriega muestra su furor Ares. Así le hablé. El alma del Eácida de pies veloces empezó a alejarse a grandes pasos por el prado de Asfódelos, contento porque le había dicho que tenía un hijo formidable. Las otras almas de los muertos extinguidos permanecían allí, apenadas, y cada una contaba sus propias desgracias. Sola el alma de Ayante, hijo de Telamón, se mantenía distante, conservando su rencor por mi victoria, la que logré en el juicio por las armas de Aquiles al pie de nuestras naves. Las ofreció su divina madre y sentenciaron el certamen los hijos de los aqueos y Palas Atenea. Ojalá no hubiera yo vencido en semejante prueba, porque así no habría cubierto la tierra por tal causa una cabeza como la de Ayante, quien por su arrogancia y sus hazañas era el mejor entre todos los aqueos, después del irreprochable Pélida. A él me dirigí yo con palabras amables. Ayante, hijo de Telamón, ¿no vas a querer, ni estando muerto, olvidar tu rencor contra mí a causa de las armas malditas? Los dioses impusieron ese desastre a los argivos, pues para ellos tu muerte fue como el desplomarse una torre. Por tu muerte, como por la del mismo Aquiles, hijo de Peleo, nos apenamos sin descanso. Ningún otro fue culpable de eso, sino Zeus, que odiaba ferozmente al ejército de los dánaos lanceros, y te infligió semejante destino. Con que ven aquí, gran Señor, para que escuches nuestras palabras y nuestras noticias. Aplaca tu cólera y tu furor enconado. Así le dije. Él nada me contestó y se fue con otras almas de muertos difuntos hacia el Erebo. Entonces, aún enfurecido, habría podido hablarme, y yo a él. Pero mi ánimo en mi interior deseaba ver más almas de otros difuntos. Allí luego 6 Aminos, esplendoroso hijo de Zeus, que administra justicia a los muertos empuñando un áureo cetro en su trono.
Los demás solicitan sus sentencias rodeando al soberano, sentados o en pie en la mansión de anchas puertas de Hades. Y avisté después de este al gigantesco Orión, que persigue sin tregua por el prado de Asfódelos las fieras que él mismo matara en los montes solitarios, blandiendo su masa de bronce jamás fracturada. Y 6 a Ticio, el hijo de la gloriosa Gea, extendido en el suelo. Cubrían 9 pletros su cuerpo, y 2 buitres, uno por cada lado, le desgarraban el hígado, lacerándole el vientre, y no podía apartarlos con sus brazos, porque había ultrajado a Leto, la augusta compañera del lecho de Zeus, cuando ella caminaba hacia Delfos por el amplio valle del Panopeo. Y 6 también a Tántalo, que sufría terribles dolores, erguido en un lago. El agua le lamía el mentón, estaba sediento y no podía llegar a beber. Pues cuántas veces se agachaba el anciano anhelando beber, tantas el agua desaparecía absorbida y a sus pies aparecía la negra tierra. Por encima de su cabeza, árboles de elevada copa extendían sus frutos, perales, granados, manzanos de brillantes pomas, higueras dulzonas y olivos en flor. Pero cuando el anciano se estiraba para cogerlos con sus manos, el viento los arrebataba hacia las nubes sombrías. Y 6 también a Sísifo, que padecía intensos dolores, sosteniendo una enorme roca con sus 2 manos. Apoyándose con manos y pies, empujaba hacia arriba en la colina el pedrusco. Mas cuando estaba a punto de coronar la cima, entonces una violenta fuerza lo derribaba hacia atrás, y luego la impúdica piedra rodaba hasta el llano. Y él, de nuevo, volvía a transportarla con titánico esfuerzo. El sudor le brotaba y manaba de todos sus miembros, y la polvareda lo envolvía desde la cabeza a los pies. Y tras este divisé al fuerte Heracles solo su sombra. Pues él, ya en compañía de los dioses inmortales, se deleita en sus fiestas y tiene consigo a Hebe de hermosos tobillos, hija del gran Zeus y de Hera, la de áureas sandalias. En torno a él se levantaba un vocerío de muertos como de pájaros que huyen aterrorizados en tropel. Y él, semejante a la tenebrosa noche, con su arco tenso y con una flecha en la cuerda, lanzaba en torno fieras miradas, como quien va dispuesto a dispararlo una y otra vez. Sobre su pecho llevaba cruzado un tremendo tahalí, todo forjado en oro en que estaban labradas prodigiosas figuras, osos, jabalíes monteses y leones de ojos chispeantes, peleas, batallas, muertes y matanzas de guerreros. No sabría fabricar otro igual con todo su arte el artista que aquel tahalí ilustró con todo su oficio. Al momento él me reconoció, viéndome ante sus ojos, y compadeciéndose de mí, me dijo estas palabras aladas. Divino hijo de Laertes, muy mañoso Odiseo. Ah, infeliz. Sin duda también tú arrostras un doloroso destino, como el que yo soportaba bajo los rayos del sol. Era hijo de Zeus Crónida, pero tenía una inagotable pesadumbre, porque estaba sometido a un hombre muy inferior que me impuso muy arduas tareas. Incluso cierta vez me envió aquí para llevarme al perro, porque pensaba que no había trabajo más penoso que este, pero yo me lo llevé y lo saqué del Hades. Me acompañaban Hermes y Atenea de ojos glaucos. Después de haber hablado así, él de nuevo se internó en la casa de Hades. En cuanto a mí, me quedé quieto por si acaso acudía algún otro de los héroes famosos que en el pasado murieron. Y todavía habría contemplado a otros guerreros de antaño, tal como yo deseaba como Teseo y Pirito, gloriosos hijos de dioses. Pero se fueron reuniendo miles de cadáveres con un inmenso griterío, y se apoderó de mí un pálido terror de que me enviara tal vez la cabeza de la Gorgona, espantoso monstruo, desde el fondo del Hades, la augusta Perséfone. Enseguida me volví a mi nave y ordené a mis compañeros que subieran a bordo y desatamos las amarras de popa. Ellos embarcaron de inmediato y se sentaron junto a sus escálamos. Hacia el río Océano llevaba nuestra nave el curso de las aguas, primero bajo el impulso de los remos y luego por un viento favorable. Canto 12. Cuando nuestra nave dejó la corriente del río Océano y llegó sobre las ondas del mar de amplio curso a la isla de Ea, donde están la mansión y los espacios de danza de la aurora matutina y las salidas del sol, nos arrimamos a la costa y varamos el barco en las arenas, y echamos pie a tierra en ribera marítima, y allí nos entregamos al sueño y aguardamos la divina aurora. Apenas brilló matutina la aurora de dedos rosáceos.
Al momento yo envié por delante a unos compañeros hacia la morada de Circe para que trajeran el cadáver del difunto Elpenor, hasta donde avanzaba más alta la costa y vertíamos copioso llanto. Luego que se hubo quemado el cadáver y sus armas, levantamos un túmulo y, erigiendo una estela, clavamos en lo más alto de su tumba su manejable remo. Nos ocupamos de todo esto paso a paso, pero a Circe no le pasó inadvertido que habíamos regresado del Hades, así que se acicaló y acudió. La escoltaban sus sirvientas que aportaban pan y carne abundante y fogoso vino rojo. Ella se situó en medio y nos habló la divina entre las diosas. Temerarios, que en vida habéis bajado a la mansión de Hades 2 veces mortales, mientras que los otros humanos mueren solo una vez. Vamos, tomad esta comida y bebed vuestro vino aquí todo el día. En cuanto aparezca la aurora, volveréis a navegar. Yo os indicaré la ruta y os mostraré sus peligros, a fin de que no sufráis en algún doloroso paso un funesto desastre en tierra o por mar. Así dijo, y de nuevo convencido quedó nuestro bravo ánimo. Así entonces todo el día, hasta la puesta del sol, nos quedamos dándonos un banquete de carne sin taza y dulce vino. En cuanto el sol se hundió y sobrevino la oscuridad, los otros se echaron a dormir junto a las amarras de popa, y ella, tomándome de la mano, me hizo sentarme lejos de mis camaradas y se puso a mi lado, y me preguntó sobre todo el viaje. Por mi parte, se lo conté todo en muy buen orden. Luego me habló la venerable Circe con estas palabras: todo eso ha quedado así cumplido. Tú escúchame lo que voy a decirte, y un dios en persona te lo va a recordar. En primer lugar llegarás junto a las sirenas, las que hechizan a todos los humanos que se aproximen a ellas. Cualquiera que en su ignorancia se les acerca y escucha la voz de las sirenas, a ese no le abrazarán de nuevo su mujer, ni sus hijos contentos de su regreso a casa. Allí las sirenas lo hechizan con su canto fascinante, situadas en una pradera. En torno a ellas amarillea un enorme montón de huesos y renegridos pellejos humanos putrefactos. Así que pasa de largo, en las orejas de tus compañeros pon tapones de cera melosa para que ninguno de ellos las oiga. Respecto a ti mismo, si deseas escucharlas, que te sujeten a bordo de tu rápida nave de pies y de manos, atándote fuerte al mástil, y que dejen bien tensas las amarras de éste, para que puedas oír para tu placer la voz de las 2 sirenas. Y si te pones a suplicar y ordenar a tus compañeros que te suelten, que ellos te aseguren entonces con más ligaduras. Después, cuando ya tus compañeros las hayan pasado de largo, no voy a explicarte de modo puntual cuál será tu camino, porque debes decidirlo tú mismo en tu ánimo. Pero te mencionaré las 2 alternativas. Por un lado hay unas rocas escarpadas, contra las cuales retumba el espantoso oleaje de Anfitrite de azules pupilas. Son las que llaman rocas errantes los dioses felices. Por allí no cruzan ni las aves, ni siquiera las trémulas palomas que le llevan la ambrosía a Zeus padre, pues siempre alguna de ellas la arrebata la pared rocosa, pero luego envía otra el padre para equilibrar su número. Por allí nunca jamás se deslizó ningún bajel humano de paso, sino que destrozados maderos de navíos y cuerpos humanos zarandean de acá allá las olas del mar y los turbiones de fuego mortífero. Tan solo una nave surcadora del alta mar las atravesó, la Argo, celebrada por todos, que navegaba desde el país de Eetes, e incluso ésta se habría destrozado contra las grandes rocas de no haberla impulsado Hera, que tenía gran cariño por Jasón. Por otro lado se elevan 2 grandes peñas. La una alcanza el amplio cielo con su aguzado pico, y la envuelve una negra nube. Esta jamás se despeja, y nunca el aire limpio rodea su cumbre, ni en verano ni en otoño. No la puede escalar ni conquistar ningún mortal, ni aunque tuviera 20 manos y 20 pies. Porque esa roca es lisa, tanto como si estuviera pulida. En el centro de la roca hay una tenebrosa caverna, orientada a poniente, al Erebo, a la que vosotros, ilustre Odiseo, podéis dirigir vuestra cóncava nave. Ni siquiera un arquero vigoroso, disparando su flecha desde su cóncavo navío, podría alcanzar el fondo del antro. Allí habita Escila, que lanza atronadores aullidos. Su voz, en efecto, es como la de un joven cachorro, pero ella es un monstruo espantoso. Nadie se alegraría de verla, ni siquiera un dios que se topara con ella. Tiene 12 patas, todas deformes, y 6 cuellos larguísimos, y sobre cada uno de ellos una cabeza horrible.
y en ellas 3 filas de dientes, agudos y apretados, repletos de negra muerte. A medias está sumergida en la hueca caverna y emergen por encima del tremendo abismo sus cabezas. Por allí se mueve escrutando la cueva y pesca delfines y perros marinos, o tal vez captura algún cetáceo mayor de los que a miles nutre la ululante Anfitrite. Jamás de allí se jactan los navegantes de escapar sin daño en la nave, pues con cada cabeza se lleva un hombre, arrebatándolo de golpe del barco de proa azul. Verás muy cerca el otro promontorio, Odiseo, que es más bajo. Podrías superarlo con un tiro de flecha. Sobre él hay una enorme encina silvestre de frondoso follaje. Por debajo de él, la divina Caribdis sorbe el agua negra. 3 veces al día la vomita y 3 la absorbe tremendamente. No vayas tú a acercarte por allí cuando la succiona. No podría entonces salvarte del desastre, ni siquiera el sacudidor de la tierra. Así que, manteniendo tu nave pegada al escollo de Sila, pasa de largo a toda prisa, porque es mucho mejor ciertamente echar de menos a 6 hombres de tu nave que a todos juntos. Así me dijo, y yo, angustiándome, le contesté: pero ahora, diosa, dime esto sin más rodeos. ¿Acaso podría escapar por un lado a la funesta Caribdis y de otro defenderme de Sila cuando vaya a atacar a mis compañeros? Así hablé, y ella, la divina entre las diosas, al punto repuso: insensato, de nuevo te empeñas en combates guerreros y porfías. ¿Ni siquiera ante dioses inmortales vas a claudicar? No es esa una mortal, sino una fiera inmortal. Terrible, atroz, salvaje e incombatible. No hay ninguna defensa posible. Lo mejor es huir de ella. Pues si fueras capaz de revestir tus armas al pie de su roca, temo que de nuevo se abalanzara sobre ti y te alcanzara con todas sus cabezas y te arrebatara de nuevo otros tantos hombres. Así que pasad a toda prisa e invoca a Crataide, la madre de Escila, que la parió para desdicha de los mortales. Esta entonces la detendrá para que no ataque de nuevo. Llegarás a la isla de Trinacia, donde pasen las numerosas vacas y las pingües ovejas de Helios. 7 manadas de vacas y otros tantos rebaños de ovejas, con 50 reses por hato. No les nace ninguna cría y ninguna muere jamás. Diosas son sus pastoras, unas ninfas de bellas trenzas, Faetusa y Lampetía, a las que dio a luz la divina Neera para Helios y Perión. Después de parirlas y criarlas su venerable madre, las instaló en la isla de Trinacia, para que habitaran allí lejos y guardaran los rebaños de su padre y las vacas de curvos cuernos. Si dejas a estos animales indemnes y te cuidas de tu regreso, quizás logréis arribar a Ítaca aunque sufráis desdichas. Pero si los dañáis, entonces te pronostico la destrucción de tu nave y tus compañeros, y si acaso tú escapas, llegarás tarde y mal, después de haber perdido a todos tus camaradas. Así habló, y pronto llegó la aurora de áureo trono. Se retiró al interior de su isla, la divina entre las diosas, mientras que yo me ponía en camino hacia mi barco y exhortaba a mis compañeros a que subieran a bordo y se aprestaran junto a los escálamos. Sentados en fila, se pusieron a batir el mar espumoso con sus remos. De nuevo, desde atrás de la nave de azulada, proa nos enviaba un viento favorable, que henchía las velas como noble acompañante, Circe de bellas trenzas, la terrible diosa de humana voz. Pusimos en orden nuestros aparejos y nos sentamos tranquilos en la nave que dirigían el viento y el timonel. Entonces yo hablaba a mis camaradas con corazón afligido. Amigos, no debe ser uno solo ni dos los únicos que conozcan las profecías que me contó Circe, divina entre las diosas. Así que os las voy a decir para que, conociéndolas todos, o muramos o tomemos precauciones para escapar a la muerte y el destino. En primer lugar, nos aconseja precavernos de la voz y del prado florido de las divinas sirenas. A mí solo me deja escuchar su voz. Atadme, pues, con rigurosas ligaduras, para que me quede aquí fijo, de pie junto al mástil, y que estén muy fuertes las amarras. Y si os suplico y ordeno que me desatéis, entonces vosotros sujetadme más fuerte con otras maromas. Con semejantes palabras informé de todo a mis compañeros, mientras que la bien construida nave llegaba a la isla de las sirenas. La impulsaba un viento propicio. De pronto allí amainó el aire y se produjo una calma chicha, y la divinidad adormeció las olas. Los compañeros se levantaron y plegaron las velas del barco, y las recogieron dentro de la cóncava nave,
y, tomando en sus manos los remos, sentados blanqueaban el mar con las pulidas palas. A mi vez, yo corté con mi aguda espada una gruesa tajada de cera, y la fui moldeando en pequeños trozos con mis robustas manos. Pronto se caldeaba la cera, ya que la forzaba una fuerte presión de los rayos de Helios, el soberano Hiperiónida. A todos mis compañeros, uno tras otro, les taponé con la masa los oídos, y ellos me ataron a su vez de pies y manos en la nave, erguido junto al mástil, y reforzaron las amarras de éste. Y sentados a los remos se pusieron a batir el mar espumoso con sus palas. Pero cuando ya distábamos tanto como lo que alcanza un grito, en nuestro presuroso avance, a ellas no les pasó inadvertido que nuestra nave rauda pasaba cerca, y emitieron su sonoro canto: «Ven, acércate, muy famoso Odiseo, gran gloria de los aqueos, detén tu navío para escuchar nuestra voz». Pues jamás pasó de largo por aquí nadie en su negra nave sin escuchar la voz de dulce encanto de nuestras bocas, sino que ese, deleitándose, navega luego más sabio. Sabemos ciertamente todo cuanto en la amplia Troya penaron argivos y troyanos por voluntad de los dioses. Sabemos cuanto ocurre en la tierra prolífica. Así decían desplegando su bella voz, y mi corazón anhelaba escucharlas y ordenaba a mis compañeros que me desataran haciendo gestos con mis cejas. Ellos se curvaban y bogaban. Pronto se pusieron en pie Perimedes y Euríloco y vinieron a sujetarme más firmemente con las sogas. Cuando ya las hubimos pasado y no escuchábamos más ni la voz ni la canción de las sirenas. Al punto mis fieles compañeros se quitaron la cera con que les había yo taponado los oídos y me libraron de las cuerdas. Mas cuando dejamos ya atrás la isla, de pronto avisté una humareda y un salvaje oleaje y oí su estrépito. A los demás, aterrados, se les cayeron los remos de las manos y chasquearon las palas sobre el flujo marino. Allí se detuvo la nave cuando los brazos dejaron de mover los torneados remos. Yo entonces iba por el barco y animaba a mis compañeros con palabras de aliento, acercándome a cada remero. Amigos, que no somos para nada inexpertos en desdichas. Esta no es, desde luego, mayor que cuando el cíclope nos encerró en su cóncava cueva con espantosa brutalidad. Y bien, de allí también con mi valor, mi astucia y mi decisión escapamos, y confío que de esto también podremos acordarnos. Ahora, venga, manos a la obra todos tal como yo os diga. Vosotros, con las palas del remo, batid la hondonada rugiente del mar, apostados junto a los escálamos, a ver si Zeus nos concede escapar de la muerte y salvarnos. A ti, timonel, te digo esto, y tú, guárdalo en tu ánimo, ya que gobiernas el timón de la cóncava nave. Mantén el barco lejos de ese humo y oleaje y bordea con cuidado los riscos, que no se te desvíe el rumbo y nos precipites en la destrucción. Así dije, y ellos obedecieron al punto mis órdenes. Aún no les conté nada sobre sí la inevitable calamidad, no fuera que aterrorizados mis compañeros dejaran los remos y se ocultaran todos juntos allí dentro, con que me olvidé de la angustiosa advertencia de Circe cuando me aconsejó que no aprestara mis armas para nada. Entonces yo revestí mis armas famosas y tomando en mis manos 2 lanzas avancé hacia el puente del navío en la proa. Pensaba que desde allí vería aparecer a Escila en la roca, portadora de muerte para mis compañeros, pero no pude atisbarla de ningún modo. Se me fatigaron los ojos de escrutar por todos lados la brumosa roca. Navegábamos entre sollozos a través del estrecho paso. A un lado Escila, y por el otro, la divina Caridis comenzó a sorber espantosamente el agua salina del mar. Cuando luego la vomitaba de nuevo, como un caldero sobre el intenso fuego, borboteaba con fieros remolinos y por arriba la espuma bañaba las cimas de ambos escollos. Cada vez que absorbía el agua salina del mar, se divisaba en el fondo un remolino ululante y en torno a la roca resonaban escalofriantes mugidos y allá abajo se dejaba ver la tierra de arena negra. A los míos les atenazaba el pálido terror, mientras nosotros la contemplábamos temerosos de la muerte. De pronto Escila me arrebató de la cóncava nave a 6 hombres, que eran los mejores por sus brazos y fuerzas. Los busqué con la vista por la rápida nave, y de pronto 6 allá en lo alto, sus pies y sus brazos, mientras eran alzados por los aires. Gritaban chillando mi nombre en su último clamor, con el corazón angustiado. Como cuando sobre un saliente un pescador de larga caña roja
como señuelo para los peces, pequeños trocitos de cebo y lanza al mar el cuerno de un buey de los campos, y luego los captura y los arroja agonizantes a tierra, así ellos, agonizantes, eran arrojados sobre las rocas. Y allí, a la entrada, se puso a devorarlos, y ellos aullaban mientras tendían hacia mí sus brazos en la horrible matanza. Aquello fue lo más desgarrador que yo séis ante mis ojos de todo cuanto sufrí recorriendo las rutas de la mar. Luego, cuando hubimos escapado de la terrible Caribdis y de Sila, pronto llegamos a una isla espléndida. Allí estaban las vacas de amplia testuz y los gruesos y muchos rebaños de Helios y Perión. Cuando estaba todavía en el mar a bordo de mi negra nave, ya oí el mugir de las vacas al entrar en sus establos y el balar de las ovejas. Y me vino a la memoria la advertencia del adivino ciego, el tebano Tiresias, y decirse de Ea, quien repetidamente me aconsejó que nos guardáramos de la isla de Helios, el que alegra a los mortales. Así que entonces me dirigí a mis compañeros afligido en mi corazón. Escuchad bien mis palabras, por muy apenados que estéis, porque os voy a decir los vaticinios de Tiresias y decirse de Ea, quien repetidamente me recomendó que nos cuidáramos de la isla de Helios, el que alegra a los mortales, pues aseguraba que aquí nos esperaba un cruelísimo desastre, con que impulsad la negra nave para pasar de largo la isla. Así dije, y a ellos se les estremeció el corazón. Enseguida me respondió Euríloco con palabras rencorosas. Eres inhumano, Odiseo, te sobra coraje y no sientes la fatiga en tus miembros. Seguro que estás hecho todo de hierro si a tus compañeros agotados de cansancio y de sueño no les dejas bajar a tierra. Aquí de nuevo en la isla rodeada de mar podríamos preparar una sabrosa comida. Pero nos mandas, en cambio, a vagar sin rumbo en la súbita noche, rechazados lejos de la isla sobre la brumosa alta mar. En las noches se desatan atroces vientos, ruinas de los navíos. ¿Cómo podría uno escapar de una destrucción brusca si de improviso nos asalta la tempestad del huracán o del noto o del céfiro borrascoso, que muy a menudo descuartizan una nave sin quererlo los dioses inmortales? Vamos, ahora obedezcamos a la oscura noche y preparémonos la cena, descansando al pie de nuestro veloz navío, y, levantándonos al alba, lo botaremos de nuevo al ancho mar. Así habló Euríloco, y asentían los demás compañeros. Por entonces ya advertía que un dios nos tramaba desdichas, y, dirigiéndome a aquel, le dije estas palabras aladas. Euríloco, mucho me forzáis, porque estoy solo. Mas sea, prestadme todos un solemne juramento, que si encontramos alguna manada de vacas o un gran rebaño de ovejas, ninguno, en gestos insensatos, va a dar muerte a una vaca o un cordero, sino que comed en paz los víveres que nos ha ofrecido la inmortal Circe. Así les dije, y ellos al punto prestaron juramento como yo les exigía. Con que, después de que hubieron jurado y concluida la jura, atracamos nuestra bien construida nave en un espacioso fondeadero junto a un manantial de agua dulce, y muy pronto preparamos diestramente la cena. Luego que hubieron saciado su ansia de comida y bebida, se echaron a llorar recordando a sus queridos camaradas, a los que Sila arrebató de la cóncava nave y devoró. Entre llantos les envolvió un profundo sueño. Pero cuando ya quedaba solo un tercio de noche y se ponían las estrellas, envió una furiosa tormenta Zeus, el amontonador de nubes, con un extraordinario huracán, y recubrió de nubarrones a la vez la tierra y el mar. Desde el cielo se desplomaba la noche. Apenas surgió matutina la aurora de dedos rosáceos, atracamos la nave resguardándola en una cóncava gruta donde había hermosos lugares de danza y de asueto de las ninfas. Allí convoqué una reunión y dije ante todos: amigos, ya que en la rauda nave nos quedan comida y bebida, abstengámonos de tocar las vacas, para no sufrir nada, porque son de un terrible dios esas reses y esas pingües ovejas, son de Helios, que todo lo ve y todo lo oye. Así les dije, y se dejó persuadir su esforzado ánimo. Durante todo un mes sopló el noto incesante, y ningún otro viento surgió después, sino tan solo el euro y el noto. Mientras ellos tuvieron pan y vino todo el tiempo, se mantuvieron lejos de las vacas, atentos a conservar su vida. Pero cuando ya se agotaron todas las provisiones de nuestro barco, entonces se dedicaron por necesidad a la caza, en busca de peces y aves, lo que cayera en sus manos, armados con curvos anzuelos. El hambre les desgarraba el estómago.
Yo, entre tanto, me interné en la isla para suplicar a los dioses a ver si alguno me indicaba un camino para salir de allí. Adentrándome pues en la isla, esquivando a mis compañeros, después de lavar mis manos y encontrando un abrigo de la tempestad, comencé a suplicar a los dioses que habitan el ancho Olimpo. Ellos derramaron sobre mis párpados el dulce sueño. Y entre los compañeros de Euríloco comenzó a dar un malicioso consejo. Prestad atención a mis palabras, compañeros en afrontar tantas desgracias. Todas las muertes son odiosas para los infelices mortales, pero lo más penoso es sucumbir y perder la vida por hambre. Así que, adelante, cojamos las mejores vacas de Helios y sacrifiquémoslas a los dioses que habitan el amplio Olimpo. Si regresamos a casa, a nuestra tierra patria, enseguida construiremos a Helios y Perión un espléndido templo, y le ofreceremos allí numerosas y dignas ofrendas votivas. Pero si, irritándose a causa de las vacas de altos cuernos, decide destruir nuestra nave, y eso lo aprueban los otros dioses, prefiero perder la vida de una vez tragando olas que de fallecer lentamente en esta isla desierta. Así habló Euríloco y asentían los demás compañeros. Muy pronto apartaron las mejores vacas de Helios de allí cerca, pues no lejos del barco de proa azul pasían las hermosas reses de ancha testuz y sesgado paso, y las acorralaron al tiempo que hacían plegarias a los dioses, coronándolas con hojas frescas de una haya de alta copa, porque no tenían cebada, blanca en su nave de buenas maderas. Luego hicieron sus plegarias, las degollaron y desollaron, despiezaron los muslos y los recubrieron de grasa, por arriba y abajo, y sobre ellos colocaron trozos de carne. No tenían vino para hacer libaciones sobre las víctimas que se asaban, pero hicieron libaciones con agua al tiempo del asado de las vísceras. En cuanto se quemaron los muslos y probaron las vísceras, se pusieron a trocear por menudo todo el resto y a ensartarlo en los espetones. Entonces el placentero sueño desapareció de mis párpados y eché a andar hacia la rápida nave y a la orilla del mar. Pero cuando al avanzar estaba ya cerca del navío de curvos costados, me envolvió el vaho dulzón de la grasa. Dando un suspiro, lancé mi queja a los dioses inmortales. Padres Zeus y felices dioses, que sois para siempre, cuán para mi ruina me adormecisteis con despiadado sueño mientras mis compañeros velaban y tramaban el gran desastre. Veloz se presentó ante Helios la ampetía de vaporoso peplo para comunicarle que habíamos matado sus vacas. Y él, al momento, enfurecido en su corazón, habló a los dioses. Zeus padre y demás dioses de vida inagotable, castigad a los compañeros de Odiseo, hijo de Laertes. Ellos han matado con brutal arrogancia mis vacas, de las que yo me regocijaba una y otra vez al ascender al cielo estrellado. Y cuando de nuevo del cielo volvía hacia la tierra. Si no me pagan una compensación apropiada, me sumergiré en el Hades y alumbraré a los muertos. Contestándole, dijo Zeus, el que amontona las nubes, Helios, tú sigue alumbrando entre los inmortales y para los humanos mortales sobre la tierra fecunda, que en pago por esto yo enseguida lanzaré mi rayo ardiente sobre su rauda nave y la haré trizas en medio del vinoso mar. Esto yo lo supe por Calipso, la de hermosos bucles, y ella me contó que se lo había oído a Hermes, el dios mensajero. En cuanto llegué a la nave y al mar me puse a reñir a uno tras otro, pero ya no podíamos ofrecer remedio alguno. Las vacas estaban ya muertas. Pronto los dioses comenzaron a manifestar sus prodigios. Las pieles serpeaban y las carnes ensartadas en los espetones mugían, asadas y crudas. Resucitaba así la voz de las vacas. A lo largo de 6 días mis fieles compañeros gozaron del banquete tras haber arramblado con las mejores vacas de Helios, mas cuando ya aportó Zeus Crónida el día 7º, entonces dejó de soplar con furia el vendaval y nosotros subimos a bordo. Al instante botamos al anchuroso mar nuestra nave, alzando el mástil y desplegando las blancas velas. Pero cuando dejamos atrás la isla y no se divisaba ya tierra alguna, sino solo cielo y mar. Entonces el Crónida colocó una nube oscura sobre la cóncava nave y el mar se convulsionó bajo ella. Ya no se pudo avanzar por mucho rato, porque de pronto llegó ululando el furioso Céfiro con una tremenda borrasca. La furia del huracán partió los 2 cables que sujetaban el mástil, y éste se derrumbó hacia atrás y todas las jarcias quedaron revueltas en la sentina. El mástil en la popa de la nave golpeó la cabeza del piloto, y le partió a la vez todos los huesos del cráneo.
y él, a la manera de un buceador, se precipitó desde el puente, y su bravo ánimo abandonó sus huesos. Zeus tronó y a la vez asestó un rayo sobre la nave. Esta se zarandeó al ser alcanzada por el rayo de Zeus y se cubrió de vapores de azufre. Cayeron por la borda todos mis compañeros. Semejantes a unas cornejas marinas alrededor del navío eran mecidos por las olas. La divinidad les privó del regreso. Mientras yo iba y venía por la cubierta, el turbión desgajó los costados de la quilla y el mástil se quebró sobre ella. Sobre este estaba prendido un obenque hecho del cuero de un buey. Con él até unidos la quilla y el palo, y sentándome sobre ellos me dejé arrastrar por los crueles vientos. Cuando el céfiro calmó su furor tempestuoso, arreció de pronto el noto, trayendo angustia a mi ánimo, por temor de que fuera a exponerme de nuevo a la funesta Caribdis. Toda la noche me sé zarandeado, y al salir el sol llegaba al peñón de Sila y a la terrible Caribdis. Reabsorbió ella el agua salobre del mar, pero yo, alzándome de un salto en el aire, me agarré a la alta higuera, colgándome de ella como un murciélago. No tenía dónde fijar mis pies ni modo de trepar, ya que estaban lejos sus raíces y las ramas muy en lo alto, largas y extensas, que cubrían de sombra a Caribdis. Sin vacilar me mantuve bien asido, hasta que ella vomitara de nuevo la quilla y el mástil. Lo esperé con ansia y al fin reaparecieron. A la hora en que un hombre vuelve para cenar de la plaza después de haber juzgado muchos pleitos de litigantes tenaces, entonces reaparecieron los maderos desde el hondón de Caribdis. Enseguida dejé yo de sujetarme de pies y manos y caí de golpe allí, en el medio sobre los larguísimos maderos. Y me senté a horcajadas y remé con mis dos manos. No permitió el Padre de los hombres y los dioses que Sila me avistara. En ese caso no habría escapado de una abrupta muerte. Desde allí fui arrastrado durante 9 días y a la 10ª noche los dioses me dejaron en Ogygia, donde vive Calipso, la de hermosas trenzas, terrible diosa de humana voz. Ella me albergó cariñosa y me cuidó. ¿Qué más te voy a contar? Ya ayer te lo relaté, en tu palacio, a ti y a tu noble esposa. Me resulta penoso volver a decir lo que ya he contado con detalles.